Mateo 11, del 7 al 19. Dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Un pasaje interesante, ¿no? Podríamos dividir en muchos puntos este pasaje, ¿no? Porque pues tiene mucha información. Pues vamos a partirlo en tres, que vamos a ver hoy, esos tres aspectos de lo que nos enseña este versículo de Mateo capítulo 11. Y pues tiene que ver con el discurso con el que Jesús venía anunciando, ¿no? Sabemos que esta conversación comienza porque los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús y le dicen que si él era el que había de venir. Y Jesús, producto de esa respuesta que la hace públicamente en medio de las obras que estaba haciendo, pues va a continuar con toda la enseñanza que venía hablando, ¿no? Él va a decir ahora que sobre Juan el Bautista, quién era Juan y cuál era el principio o el propósito fundamental de la vida de Juan. Entonces, a partir de allí se va a comenzar a desarrollar todo lo que nos enseña el capítulo 11. El capítulo 11 es una respuesta dentro de lo que afirma acerca de la fe de Juan. También es una respuesta a las críticas y los juicios. Por eso la predicación de hoy quise titularla El Evangelio entre críticas y juicios, porque es básicamente lo que Jesús va a hablar en este capítulo. Entonces, el Evangelio entre críticas y juicios. Y teniendo en cuenta este desarrollo de esta conversación entre los discípulos de Juan y Jesús, vamos a dividirlo, la primera parte del versículo 7 al versículo 10. Lo primero que vamos a mirar, que tiene que ver con el mensajero de Dios. Es decir, Jesús sale a la defensa de Juan el Bautista. Lo segundo es del capítulo 11 al 15, que es la importancia de transmitir el mensaje del Evangelio. Y finalmente, del capítulo 16 al 19, las críticas y las falsas acusaciones. Son las tres cosas que vamos a ver en este discurso de Jesús que Mateo nos va a narrar. Y lo primero es, ¿quién es el mensajero de Dios? ¿Cierto? Que hace referencia a los versículos del 7 al 10. Y quiero que recordemos el 7 y el 8 una vez más, pues vamos a leerlo, para tener en cuenta por qué quise comenzar, la escritura nos habla del mensajero. Dice Mateo 11, 7 y 8, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan las vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. Como muchas de las enseñanzas de Jesús él tenía por costumbre usar muchas preguntas. De hecho, hay un libro que se llama Las preguntas de Jesús. Son un montón de preguntas
que hay en los evangelios. A veces pues es la misma pregunta, ¿cierto? Que se repite en las historias paralelas de Mateo, Marcos, Lucas y en algunos pocos momentos en Juan, pero muchas de ellas son distintas, que abarcan temas diferentes. Y no más, en este pasaje Jesús va a utilizar alrededor de 5 preguntas iniciales, ¿cierto?, para hablar de Juan. Entonces la pregunta básicamente es la misma. La pregunta es, ¿qué saliste a ver? ¿Cierto? Refiriéndose a una pregunta más sencilla quizá que podríamos hacer, y es, ¿quién es Juan? ¿Cierto? ¿A quién saliste a ver? Pues a Juan. Pero entonces Jesús pregunta eso para responder quién era Juan el Bautista. De manera que podemos resumir estas preguntas en una última pregunta. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿O quién es Juan el Bautista? Había un hombre en el desierto, ¿cierto? Y ustedes salieron a verlo, es lo que Jesús está diciendo. ¿De qué lugares fueron a ver a Juan el Bautista? De muchas partes. Todos iban al Jordán porque había alguien que estaba bautizando. Fueron al Jordán porque había alguien que estaba hablando de un mensaje que en aquella época no era tan popular como el que acostumbraban a escuchar. Y se trataba de un hombre que estaba vestido con pieles, ¿cierto? Y que tenía una dieta muy estricta y que se había apartado del vino. Y cuyo origen era desconocido. Se sabía que era hijo de Zacarías, un sacerdote del templo en ese momento, y de una familiar de María, madre de Jesús, ¿verdad?, que era Elizabeth. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? Un profeta, pero ¿quién lo puso a hablar y a bautizar? ¿Quién lo puso? Y por eso es que en el Evangelio de Juan aparecen las preguntas. ¿Quién eres tú? Recuerdan que mandan a unos hombres a preguntarle a Juan quién era. ¿Quién lo había puesto? ¿Con qué autoridad enseñaba y bautizaba y hacía lo que hacía? Y pues los evangelios nos hablan de eso. Entonces Jesús empieza a hablar sobre Juan. ¿Y por qué comienza a hablar sobre Juan el Bautista? Porque los discípulos vienen a decir, oye, es que Juan el Bautista quiere saber si tú eres el Mesías. Si la multitud escuchó eso, ¿qué pensó de Juan el Bautista? Sin especular mucho, porque no podemos, ¿cierto? Sí hay algo que Jesús sabía, y es que la imagen de Juan el Bautista había sido cuestionada. Primero, estaba en la cárcel, y segundo, no se conocía quién era. Y después de esta pregunta, pues las multitudes dirían, bueno, pero es contradictorio que alguien diga, lo que hace 8 días veíamos, que Él es el Cordero, Él viene de Dios, Él es el que es traído y el mensajero de Dios, el Mesías Salvador, y ahorita está preguntando si en verdad es el Mesías Salvador. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, la Escritura nos permite ver que la imagen de Juan Bautista estaba perdiendo su fuerza, y pues la noticia de los fariseos era muy pesada en contra de la predicación de Juan. Entonces entra ese dilema, y Jesús quiere asegurar quién era Juan el Bautista en la mente y el corazón de las personas. ¿Por qué? No por Juan, ni para que Juan tuviera aplausos y coronas, ¿cierto? Pero eso ya lo veremos. Y para defender a Juan el Bautista, lo que Jesús empieza diciendo es, ¿quién es Juan el Bautista? Y lo que él dice es, versículo 7, ¿acaso es una caña que está siendo sacudida por el viento? ¿Qué significa esa pregunta? Bueno, en el río Jordán habían muchas cañas y estaban allí sembradas. Y el viento normalmente, ¿qué hace cuando estaban allí plasmadas al borde del río? Pues las movía de un lado para el otro. Y esto es un mensaje que se usa mucho. Recuerden ustedes aquellas enseñanzas donde dicen no sean fluctuantes como las olas del mar que son llevadas por los vientos. O cuando Pablo advierte también sobre los vientos de doctrina, o varios pasajes hablan de cómo el viento es el que va a modelar el carácter de la inmadurez de ciertas personas, haciendo alusión a las circunstancias. Entonces lo que Jesús está hablando aquí es, ¿ustedes creen que Juan es como esas cañas que el viento las mueve? ¿Qué era lo que significaba esta frase para ellos? Que era una persona que era movida por las circunstancias. Y eso era lo que lo hacía vivir, creer y pensar. En otras palabras, podríamos decir que si Juan era alguien que no tenía convicciones claras, por ejemplo, o si Juan era alguien que un día decía una cosa y al otro otra según las circunstancias. Es lo que Jesús está cuestionando en la mente de los oyentes. ¿Juan es así? ¿Ustedes creen que Juan el Bautista es como alguien falto de carácter, que las circunstancias son las que lo forman, o es un hombre de convicciones?
por como está escrito el pasaje, nos va a llevar a una sola respuesta de parte de Jesús. No es como una caña llevada por el viento, ¿cierto? Es lo que Jesús quiere llevar allí con esta pregunta. Entonces, evidentemente, ¿ustedes creen que Juan es así? Pues no. Y luego vuelve y dice lo mismo. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿A quién salieron a ver? Dice el versículo 8. ¿Salieron acaso a ver a un hombre con unas vestiduras finas, elegantes, delicadas? Claramente la respuesta es un no, por lo que Jesús añade. Las personas que viven vestidas con ese tipo de atuendos están en las casas de los reyes. Ellos no se van a untar las manos en el río Jordán haciendo lo que un hombre como Juan el Bautista haría. Recuerda la vida del apóstol Juan, del apóstol Pablo, cuando dice que he vivido en abundancia, pero también he vivido en escasez, haciendo alusión a una completa miseria de indigencia. Porque Pablo llegó a un punto en el que hubo muchos días en el que no tenía nada ni con qué comer, pero también tuvo épocas de riquezas para su vida. ¿Alguien con vestiduras finas y elegantes haría eso? Difícilmente lo haría. Una de las situaciones más aterradoras o más difíciles, bueno, no más aterradora, tampoco es de pronto tan así, pero sí más difíciles que escucha uno a las personas que son migrantes y tenían todo y ahora ya no tienen nada por circunstancias adversas. Una de las cosas difíciles es cuando dicen es que lo teníamos todo y acá no. Y eso nos está tocando a nosotros y a veces decimos, ay, es que vinieron esos de otro lugar aquí a quitarnos el pancito, pero no somos los que estamos sufriendo esa situación, son ellos. Y no solo me refiero a las personas que emigraron de Venezuela, el mundo está lleno de personas que han tenido que emigrar y han muerto en el camino y lo han perdido todo y han tenido que llegar a sufrir porque lo que tenían por circunstancias lo perdieron. Entonces lo que Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que Juan el Bautista es un hombre delicado, de vestiduras finas, que esa es una bonita forma de llamarlos a las personas que son aduladoras, que hay hipocresía en sus corazones? Porque ¿qué es lo que está diciendo? Eso más o menos es un tema muy como cuando se reúnen las personas, ¿cierto?, diplomáticas a tomar decisiones. Por ejemplo, una sociedad de una multinacional. Se reúnen los socios, se ríen, buscan soluciones, pero luego buscan cómo atacarse unos a otros, ¿cierto? Buscan cómo destruirse unos a otros. Es más o menos la idea de esa frase popular que Jesús está usando. Es como un dicho popular de su época, en donde se les decía que las personas de vestiduras delicadas o finas o cuidadosas eran personas que no eran de fiar. Porque eran personas que realmente, pues uno las veía por fuera, pero no sabía realmente cómo eran. Por eso la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado con los aduladores, aquellos que todo el tiempo están, qué bueno, uy, cómo le va, pero cómo está bien, cómo lo hizo de bien, y todo el tiempo están felicitando y exaltando, y uno pues debe tener cuidado, no porque esté mal, que uno le diga a otra persona algo bueno, ¿cierto?, sino porque cuando esa es su costumbre, todo el tiempo estar exaltando a alguien, pues eso es peligroso, porque realmente puede ser la persona que termine siendo el mayor enemigo. Y entonces la palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado con esa persona que es aduladora o que es demasiado amorosa o dadivosa o entregada, ¿cierto? Y es más o menos la idea de lo que el proverbio que Jesús, o el refrán que Jesús está usando con esta pregunta les quiere dar a los que están oyendo, ¿cierto? Juan no era una persona que tuviera una apariencia externa y que estuviera viviendo de apariencia, ¿no? Él era un hombre de armas tomar y de convicciones y de verdaderas enseñanzas profundas, y no temía ni salía corriendo por las circunstancias. Él no estaba encerrado en el folclore y la imagen, él era una verdadera convicción en su vida y en su predicación. Es lo que Jesús está enseñando. Entonces vemos que cuando preguntan quién es Juan el Bautista, Jesús quiere dejar en claro quién es Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Quién es el mensajero de Dios? Y por eso el versículo 9 vuelve y pregunta, ¿qué salieron a ver? Y esta vez es Jesús el que responde. ¿Qué salieron a ver? Dice, ¿acaso salieron a ver a un profeta? No es una caña, no es una persona que viva delicadamente con apariencias externas, sino entonces, ¿qué es? ¿Acaso es un profeta? Pues sí, dice Jesús, sí,
y les digo, es aún más que un profeta. Y esto es muy importante porque lo que Jesús está diciendo es, Juan el Bautista es alguien al que deben escuchar y al que deben recibir su mensaje. Juan el Bautista no fue el hombre que más amaron, aunque mucha gente iba a ser bautizado por él, pero muchos otros criticaban, atacaban, rechazaban, recriminaban, señalaban a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Pero Jesús les asegura que él era el profeta, y más que un profeta. ¿A qué se refieren estas palabras de Jesús? De pronto para nosotros es menos difícil escuchar la palabra de Dios y discernir. ¿Por qué digo menos difícil? Porque somos responsables todos de que al escuchar alguna enseñanza del Evangelio tengamos un corazón presto. ¿Para qué? Para estudiarlo. No para decir sí, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Porque esa iglesia es grande o porque esa iglesia es pequeña? No. Dice la Escritura que debemos probar, dice Juan, el espíritu del cual proviene la enseñanza. ¿De dónde proviene una enseñanza? Y si es verdadera la enseñanza. No con un corazón, que es lo que hemos criticado fuertemente en algunas ocasiones, con un corazón, y hoy vamos a volver a hablar de esa actitud, del que se sienta a creer que es el Dios que dice si está bien o está mal. Pero sí una persona que tenga un corazón dispuesto y diga, qué bonita predicación, ahora vamos a ver si es cierto, y empezar a revisar y estudiar y aprender, y en medio del estudio definir si es o no coherente con la palabra del Señor. Es lo que la Biblia nos enseña. O sea, debemos ser cuidadosos y debemos ir a la palabra y revisar siempre, no con esa actitud de calificar, sino de aprender, y en medio de recordar cada enseñanza, cada predicación, cada lectura, cada artículo, mirar si es cierto o no es cierto. Tenemos a YouTube cualquier cantidad de enseñanzas, tenemos todos los domingos una predicación aquí, ¿cierto? Tenemos la predicación de la palabra. La pregunta es, ¿qué tan cierto es todo lo que estamos escuchando, incluyendo lo que oímos aquí los domingos en las predicaciones? ¿Qué tan cierto es? Y no lo define la persona que está predicando, lo define la palabra de Dios. Porque uno puede oír muchas cosas. La pregunta es, ¿qué de lo que yo oigo es lo que el Señor en realidad está enseñando? Y hay muchas cosas que no se contradicen, solamente se toman desde otras perspectivas que complementan otra enseñanza. Hay otras que sí se contradicen, entonces pues hay que mirar y llegar a una solución. Pero para ellos no era tan fácil. Para ellos no era tan fácil. Se paraban muchas personas a hablar. Cuando se dice que hay 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, pues primero el último profeta no fue Malaquías, es el último libro de nuestras Biblias, pero el último profeta es un hombre llamado Zacarías, que es el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, que es el último libro que se encuentra en la Biblia hebrea, en el orden que ellos tienen. El último es segundo libro de Crónicas. Y por eso Jesús dice que hasta el profeta Zacarías, hay una parte donde habla de un Zacarías en los evangelios, y cuando uno se pone a mirar no hay ninguna coherencia, porque pues, el último profeta es Malaquías, basta mirar el índice de nuestras Biblias, pero para ellos el último profeta no era Malaquías, era un hombre llamado Zacarías. Y se dice que hay 400 años de silencio, y aunque creo que se entiende el concepto, a veces no. A veces algunas personas entienden que literalmente durante 400 años Dios no habló. Y realmente no es así. Hubo más y muchos que hablaron. Basta con leer los libros de apócrifos, de Macabeos y demás, no para verlos como palabra de Dios. Son historia. Los escritos de los rabinos de ese tiempo. No para ver que ellos tienen la razón, sino porque cuentan parte de su diario vivir. Y en su diario vivir hablan de lo que gente se paró a hablar de Dios. Lo que sucede en esos 400 años es que no hubo un profeta como lo fue Juan el Bautista, o Isaías, o Jeremías, o Amós, o Osea, o Malaquías, o Zacarías, que anunciaran a Cristo como lo hicieron estos hombres. Entonces no hay una profecía para escribirle en la Escritura dada por Dios como fue enseñado por los profetas que están en la Escritura. Entonces Dios habló, pero habló muy distinto y muy limitadamente, porque ya había dicho lo que tenía que decir en estos
libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y Dios se ha manifestado, y a partir de lo que Él habló, esos 400 años, hasta Juan el Bautista, sería la enseñanza de lo que ya habían dicho los anteriores hombres que Dios había enviado. Pero había también muchos filósofos. La ciudad de Galilea era considerada una ciudad gentil, porque muchos pensadores y filósofos, recordemos que la filosofía ya había existido muchos años antes, no más Aristóteles, más de 100 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces la filosofía era muy fuerte, y en Galilea había lugares donde se paraban los filósofos a hablar. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa gente escuchaba a muchos pensadores y se preguntaba, ¿quién tiene la razón? Y se para Juan el Bautista, y la pregunta es, ¿quién es Juan el Bautista? Entonces Jesús dice que Juan el Bautista sí era el verdadero profeta enviado por Dios. Y cuando le está diciendo, él no solo es un profeta, sino es más que un profeta, ¿qué está diciendo Jesús? Que Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía. Cuando Jesús anuncia estas palabras, ¿cómo queda la mente de los oyentes? Pues es un tema bastante importante. Miremos rápidamente el libro de Amós. Amós, que está después de Joel. ¿De Joel? Sí, tú eres Joel, el profeta Joel. Entonces, después del profeta Joel, capítulo 3, versículo 7, el profeta Amós dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, si Jesús dice que Juan es un profeta, ¿qué había en la mente de las personas? O sea que Juan sí es alguien enviado por Dios. Juan el Bautista sí era alguien que Dios había en realidad enviado. Y si era más que un profeta, entonces ¿qué era? Pues Malaquías capítulo 3, versículo 1 nos dice quién era Juan el Bautista, aunque Jesús mismo lo revela allí. Malaquías capítulo 3, versículo 1, la primera parte dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Solo un profeta? Sí era un profeta, pero aparte era cumplimiento de la profecía. Juan el Bautista era como un heraldo, como una bandera, como el reloj profético de su época. ¿Cuál era la señal que esperaban ellos de la venida del Mesías? Un profeta que preparara el camino y los corazones para Jesús. ¿Y quién era? Juan. Así es que la gente debía entender quién era Juan el Bautista. La gente debía entender que Juan el Bautista era importante en esta historia. Y es por eso que si armas pesebres en diciembre debes poner a Juan el Bautista. Porque sin Juan no hay cumplimiento de profecía. Y si no hay cumplimiento de profecía, Jesús tampoco está, ¿cierto? De alguna manera. Y entonces es interesante ver cómo Jesús defiende a Juan el Bautista. Y lo defiende de una manera muy interesante. Y Jesús mismo dice lo que dice Malaquías, ¿no? El versículo 10 de Mateo 11 dice: porque o sea, Juan el Bautista, es de quien está escrito: ve aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es lo mismo que dice Malaquías capítulo 3. El mensajero de Dios, el profeta de Dios. El profeta era quien llevaba la palabra de Dios al pueblo. Ahora, nosotros no necesitamos ni apóstoles ni profetas, porque ¿cuál fue el objetivo de los apóstoles y los profetas? Poner el fundamento de la iglesia del Señor, anunciar la palabra del Señor. ¿Y nosotros qué tenemos? La escritura, o sea que ya no necesitamos ni apóstoles ni profetas. ¿Qué necesitamos? La escritura. Necesitamos la palabra, necesitamos comprender lo que ella dice y exponerlo. Así es que cuando Jesús defiende a Juan el Bautista, ¿realmente a quién está defendiendo? ¿A Juan? No, por lo que dice más adelante, Jesús no va a defender a Juan como una persona que es digna de glorificar. Lo que Jesús está anunciando de Juan el Bautista es que es un mensajero de Dios. Y no es Juan, es el que lo envió. Y no es Juan, es el que viene detrás de Juan. Ese es el mensaje de Jesús. Lo mismo que sucede con la iglesia. Cuando nosotros hablamos,
Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, no se trata de nosotros, se trata de quién, de quien está detrás de todo lo que estamos exponiendo. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Por eso la segunda parte, que va del versículo 11 hasta el 15, nos va a explicar realmente cuál era la intención de Jesús y por qué Jesús da la importancia de Juan el Bautista como lo hizo en tiempos antiguos. ¿Se acuerdan lo que le sucedió al profeta Eliseo? ¿Y qué hizo Dios? Eliseo dice, uy, ¿cómo así? Y ora al Señor y dice que salieron unos osos y los mataron. ¿Por qué? ¿Por qué hubo tanta muerte en la época de Moisés? Por aquellos que desobedecían siempre la palabra de Dios. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron cuando engañaron a Dios? O intentaron engañar a Dios. La respuesta es simple, aunque es dura, ¿cierto? Sencillamente Jesús, el Señor Dios, está defendiéndose a sí mismo y a los que Él envía. Por tanto, lo que Jesús está haciendo es, no menosprecien a Juan el Bautista, porque es un enviado de Dios y el portador del Evangelio. De manera que la iglesia cristiana es más importante, y un cristiano, y eso lo vamos a ver ahora en el versículo que sigue, es más importante que el presidente más importante que conozcas en la historia. Si nosotros creemos que Napoleón fue importante, si nosotros creemos que, no sé, alguna persona conquistadora de algún país es importante, si algún presidente de algún lugar es importante, no. El cristiano es más importante, no por el cristiano en sí mismo, sino por el mensaje que porta, por el mensaje que lleva. Dice entonces del versículo 11 al 15, de cierto os digo, entonces ya comienza Jesús a dar las razones de el por qué está defendiendo a Juan, y dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, ningún ser humano, ningún profeta que conozcan Jeremías, Ezequiel, Elías, Moisés, Abraham, ninguno en esa época es más grande que Juan. O sea, Juan el Bautista era el más importante porque no solo era el que daba profecía, sino el que cumplía, el que anunciaba a Cristo. Juan era el que decía, buenos días a todos los presentes, tengo el honor de presentarles a... ¿Cierto? Y entonces, se presenta la persona. Ese era Juan el Bautista. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es el más importante en ese sentido. Pero miren lo que dice después. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque no se trata de Juan, se trata del mensaje de Juan. Como quien dice, una vez ve personas y dice, uy, esta persona es muy importante. Pero si tú recibes el Evangelio, serás más importante. El más pequeño en el reino de los cielos es cualquier persona que haya recibido el Evangelio de Cristo. Es más importante que Juan el Bautista. Cualquiera que ha recibido a Cristo y cree en Él y es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, que sabemos que todo aquel que ha sido elegido por Dios para salvación es más grande que el profeta más grande en la historia en esta tierra. Eso es algo importante, porque lo que Jesús les está diciendo es, escuchen a Juan, presten atención y reciban el mensaje de Juan el Bautista, porque lo que él está diciendo no es por él, es por Cristo. Ese es el Evangelio. Por eso este capítulo es evangelístico. Jesús les está evangelizando y les está diciendo, recibe a Cristo, o sea, a mí mismo. Pero recibir el mensaje de quién? Que estaba llevando Juan el Bautista. Un día volverá Jesús por su iglesia. Y ese día, una de las cosas por las cuales el mundo será juzgado, lo leímos en estos días en el Evangelio de Juan, es por la palabra predicada, que decía, esta palabra que oyen será la que los juzgará. ¿Qué es lo que Jesús va a decir un día? Es que la iglesia les predicó. Y rechazaron a la iglesia. Por ende, rechazaron el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Pues anhelamos y esperamos que sea el correcto, ¿cierto? Si es así, entonces han rechazado ¿a quién? Al que lo envió. ¿Y quién lo envió? A Cristo mismo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que hay un portador del mensaje del Evangelio. Pero cualquiera que recibe el mensaje es más grande que el que lleva el mensaje.
Por eso es que en la iglesia no hay ni jerarquías, ni hay tapetes rojos, no, hay responsabilidades y respetos, pero a nadie se le pone tapetes rojos, ni alguien vale por el número de miembros que tenga en su iglesia. Alguien dijo hace poco, ay no, y estaba hablando con alguien le dijo a alguien, sobre alguien, para no entrar, ¿cierto? Y dijo, no, y la iglesia, no, la IPBR, la IPBR, ¿y quién está? No, el pastor Jorge, no lo conozco. Dijo, sé que es la IPBR del pastor Ismael, pero pues sí, obvio, pues bien, ¿no? Conocen y está muy bien. No tiene que conocerme a mí, sino conocer a Cristo. Pero lo que llamó la atención fue la cara de la persona, que dijo, y no lo conocen, y se rió irónicamente. ¿Estás diciendo que valemos porque seamos famosos? Los fariseos eran famosos y no valían nada. Hitler fue famoso, no es precisamente el más amado por el Señor, a menos que se haya arrepentido. Así es que lo que Jesús está diciendo no es el profeta más famoso, no es el predicador más grande, no es la iglesia más grande, no es el cristiano de las riquezas que muestre un estilo de vida que según el mundo es una vida que vale, ¿no? Como algunos dicen, es que tú eres cristiano, muéstrame la marca de tu reloj, o tú debes tener un esfero como este, y entonces y uno ve ese tipo de enseñanzas y uno dice, de por Dios, ¿cierto? No, el cristiano es el que hace la voluntad del Señor, sea popular o no sea popular, sea el que uno diga, ay no, y ¿cómo se llama esa persona que siempre se sienta en la esquina allí? ¿Usted lo conoce? No, nadie conoce a esa persona, porque hay personas en ciertas iglesias donde nadie le conoce, porque siempre está en el mismo lugar en silencio hace cosas, ¿cierto? Nadie le ve el populismo, la popularidad, pero ¿quién sí está viendo siempre? Su Salvador. Y eso es lo que importa. Si el Salvador le está viendo, eso es lo que realmente vale. No que Juan sea más popular que los fariseos. No que Juan el Bautista no tenga un libro como el profeta Jeremías, como el profeta Amós, faltó el libro del profeta Juan el Bautista, entonces por eso no es importante. ¿Recuerdan? No, los profetas menores son menos importantes que los mayores, no. Eso no es así, los profetas menores son iguales a los mayores, solo que su actuar fue menor. Y simplemente su énfasis fue distinto al de los otros profetas. Pero no quiere decir que tengan menos importancia. Pedro no es inferior o superior a Juan Marcos, ni Pablo. ¿Cierto? Yo no sé Pedro cómo hubiera sido si hubiera trabajado con Juan Marcos y Juan Marcos le hubiera dado la espalda. No sé si Pedro le hubiera mochado otra oreja, ¿cierto? Pablo lo hizo. Pablo dijo, no, Bernabé, yo con Juan Marcos no me voy porque ese es un traidor de la patria. Y se separó Pablo y Bernabé, ¿cierto? No sé Pedro qué hubiera hecho, pero estoy seguro que Pedro no era más importante que Juan Marcos cuando abandonó la misión. Aunque Pedro haya sido el que sobre ese fundamento Cristo le daría cierta fuerza para iniciar la iglesia. Pero Pedro no es más importante que Juan en Marcos, que desertó en la misión. Ni Pablo más importante que Onésimo cuando leemos la carta de Filemón, que era un simple esclavo enemigo del evangelio. No, Pablo no es importante. Como Juan el Bautista no es más importante que ningún creyente, porque es quien abraza el evangelio del reino de los cielos. Y el más pequeñito en el reino de los cielos es superior al profeta más grande que en ese momento había. Jesús estaba enseñándoles que dejaran de idolatrar a los que enseñaban la ley y demás. No se trata de eso. En una ocasión Lucas dice, ¿no?, que una mujer le gritó a Jesús, ¿quién es tu bienaventurada la madre que te dio de mamar y que te llevó en su vientre? ¿Y qué dijo Jesús? No. Aquí quien es bienaventurado es el que escucha mi palabra y cree. Ahí es donde está la grandeza, no mi madre. Mi madre me tuvo, pero no es eso lo que la hace bienaventurada, sino que María siempre escuchaba a su hijo, las palabras de Jesús, siempre las guardaba y reflexionaba en ellas. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, Juan el Bautista tiene toda la razón, y reciban su mensaje, porque el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Era el mensaje de la predicación del reino de los cielos, y eso lo vemos en el versículo 12 en adelante. Mateo 11 dice,
desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Qué interesante esa cronología tan larga. ¿Cuánto pasó? Desde Juan el Bautista hasta mí. O sea, tenían 6 meses de diferencia. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Ahora, este versículo hay que tenerle un poquito de cuidado, porque pues he escuchado algunas predicaciones mucho tiempo diciendo eso, que debe ser violento y debes arrebatarle, por eso algunos le arrebatan a Satanás a su familia. Satanás, te arrebato a mis hijos, porque el reino de los cielos se arrebata con violencia. No, eso no es lo que dice el pasaje allí, en realidad no dice eso. Eso tiene 2 sentidos cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, ¿cierto? Dice allí, dice el reino de los cielos sufre violencia. Lo que literalmente está traduciéndose o debería estar, aunque es un poco menos fácil de interpretar, es que desde Juan el Bautista el reino de los cielos avanza con mucha fuerza. Avanza con mucha fuerza. Juan el Bautista se para y dice: arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Arrasa lo que durante 500 o 400 años no se había vuelto a oír. Ese es el tipo de predicación que no se volvió a oír antes de Malaquías, antes de Juan el Bautista. Y viene Juan el Bautista con esa agresividad de predicación, no quemarlos ni a las armas, ni los defensores de María que sacaban sus espadas y decapitaban a la gente, no, ni las cruzadas, no es esa violencia, es la firmeza de la predicación. Y Juan el Bautista, con firmeza y convicción, dice: el reino de los cielos está acercándose, arrepentidos y convertidos. Es la expansión del reino de los cielos que durante mucho tiempo se había mantenido paso a paso en revelación. Recuerde que Moisés dijo: un profeta como yo sería enviado, a él oír. ¿Quién era? No sabemos. Preparad el camino. ¿Quién era? No sabemos. Celebren la Pascua por el derramamiento de la sangre del cordero. Bueno, para ellos ¿quién era? Pues un cordero. Alguien, pero ¿quién era? No se sabía, pero ahora se sabía. Y Juan el Bautista lo estaba presentando. Y con esa firmeza, con todo el impacto, Jesús dice: ellos fariseos son unos hipócritas, pero si ellos son los que nos han predicado la palabra del Antiguo Testamento durante muchos cientos de años, no importa. Yo soy el Mesías que ha de traer este reino de los cielos. Llegó con fuerza y llegó a romper todo tipo de pensamiento y cultura. Y eso es lo que está diciendo allí. El reino de los cielos se expande con mucha fuerza. Pero luego dice que los violentos lo arrebatarán. Hay 2 sentidos que pues el versículo nos permite ver. Y es que cuando habla de los arrebatará con violencia, tiene que ver con los valientes. Y valientes no por sí mismos, sino por Cristo. Por Cristo. Juan el Bautista no era valiente, el Espíritu lo hizo valiente. Recordemos que el Espíritu Santo investía a los profetas para hablar el mensaje. No como hoy funciona el Espíritu Santo después de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo cubría a sus enviados para llevar el mensaje. No era la fortaleza de ellos, era Cristo. Así es que si nosotros nos escondemos en la sombra del Evangelio, detrás de Cristo, ¿cierto? Como ahí viene el Señor y nos escondemos detrás de Cristo, seremos fuertes y valientes. Entonces, para predicar el Evangelio, con firmeza: oye, Herodes, lo que haces está mal. Y Juan el Bautista terminó perdiendo la vida por la verdad del Evangelio. La firmeza de la convicción de un verdadero cristiano. De un verdadero que no se oculta. Y no me refiero a ocultarnos literalmente por la persecución, porque Jesús nunca estuvo en contra. Es más, Jesús dijo que cuando llegaran a destruir Jerusalén, huyeran. O sea, y ya lo estudiamos en una época, varias veces huían. Entonces la valentía no tiene que quedar
o no tiene que ver con literalmente encarar. A veces toca, a veces no. Si nos preguntan directamente, pues pregunta directa, respuesta directa. Pero cuando vienen a prendernos candela, pues ¿de qué sirve ser encendidos de candela y para nunca más volver a predicar? Pues hay que huir de la candela antes de que nos queme, ¿cierto? Para poder seguir, ¿qué? Predicando. Ya cuando nos cojan y nos hagan la encerrona, pues ahí sí ya no tendremos más que exponer la verdad frente a frente. Pero mientras tengamos la oportunidad de seguir expandiendo el reino de los cielos, huyendo de peligros que son posibles de evitar, pues hagamos eso. Mientras tanto, enfrentémoslos con la firmeza de la valentía de las personas. Como quien dice, el reino de los cielos no es para Balaam, que fue un cobarde, que lo compraron con plata. La verdad del reino de los cielos no es para Pilatos, porque Pilatos se lavó las manos por agradar a las multitudes. Y hay muchos ejemplos en la Escritura que le dieron la espalda al Evangelio por su propio beneficio. De ellos no es el reino de los cielos. En cambio sí es para un Moisés. Y Moisés no era el más valiente, ¿o sí? Pero Moisés era el valiente de su época, por Cristo. La valentía de Juan el Bautista, de los apóstoles que perdieron su vida por la predicación del Evangelio. Entonces lo que vemos es una idea esa. Y la otra, cuando habla de que también será arrebatado por medio de la violencia, es que no solamente con convicción y firmeza se predica el Evangelio, sino que también hay unos que a través de la misma firmeza quieren callar el Evangelio. Y Juan el Bautista con firmeza se paró a predicar, y Herodes con firmeza se paró a callarlo. Entonces es esa doble línea. El reino de los cielos es tan fuerte, o debe ser tan fuerte de ser predicado, pero también fuertemente está siendo atacado. Y eso es algo que debemos considerar. Pero la historia no termina allí. Lo que nos está enseñando Jesús es que el reino de los cielos se está expandiendo, y una de las formas más fuertes y violentas es lo que dice el versículo 13. Todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Qué significa este pasaje? El apóstol Pedro, en la primera carta, a partir del capítulo 1 del versículo 10, empieza a decir: antes la profecía había sido oculta y está siendo revelada, porque nuestros anteriores indagaron a ver cuándo serían los tiempos, y más ahora a nosotros nos ha sido dada. Y no solo Pedro, hay varios pasajes del Nuevo Testamento que dice que lo que antes era un misterio ahora ha sido revelado. ¿Hasta cuándo fue la profecía? Es más, ¿qué es una profecía? Es el anuncio de algo que va a suceder. ¿Cuál era la profecía a la que se estaba refiriendo Jesús? Que era la misma profecía de Juan el Bautista. ¿Cuál era? El Mesías Salvador. Hasta Juan el Bautista eso era una profecía en pasado, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Y por qué ya nadie más va a volver a profetizar de Jesús? Porque ahora Jesús estaba hablando. O sea, ya no se necesitaba que alguien dijera: vendrá el Mesías Salvador. Ahora era el Mesías que estaba hablando. Y con esa fuerza el reino de los cielos no solo se estaba acercando, ya había llegado. El rey del reino estaba presente y les estaba hablando. Y eso es interesante. Y eso es por la razón por la cual Jesús defiende a Juan. Porque es que Juan dijo que el Mesías vendría y que estaba detrás de él. Y de pronto Jesús dice: ya llegué, soy yo, aquí estoy. Escucha el mensaje. Porque el mensaje de Juan el Bautista era: prepara tu corazón, limpia tu corazón, para que Cristo more y haga en tu vida. Arrepiéntete y vuélvete de tus caminos. El mismo mensaje de los apóstoles. Y llega Jesús a decir: claro, y aquí estoy cara a cara para perdonar tus pecados. Y eso es importante.
nosotros ya no profetizamos la primera venida de Cristo. O sea, ya no podemos decir, Cristo vendrá y salvará al mundo. Cristo volverá a juzgar al mundo, porque ya vino y ya lo está salvando, bueno, a todo aquel que en él cree. Pero volverá. Así es que ya nosotros no profetizamos la venida primera del Salvador, sino que la anunciamos y la enseñamos. Y eso es lo que Jesús nos permite ver. Pero en medio de todo eso, ¿cierto?, aparecen las diferentes profecías de Malaquías y demás. Pero Jesús hace una advertencia en el versículo 14 y 15. Si ustedes quieren recibir a Juan, él es aquel Elías que había de venir. Porque Elías, básicamente, el ministerio de Elías, ¿cuál fue? Arrepiéntanse. O sea, si uno estudia al profeta Elías, el profeta Elías es la predicación del arrepentimiento. Pero Jesús termina diciendo, ahora, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y así es que nosotros debemos tranquilamente, con paz en el corazón, aunque no hay ningún versículo de la Biblia que diga que si tienes paz, eso es de Dios, eso no existe. Eso está en el mismo libro donde dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ahí mismo, ¿cierto? Está en Primero de Descarriados 1:1. Ahí es donde dice que si hay paz en tu corazón es porque es de Dios. No, eso no lo dice. Dios es el Dios de paz, pero no dice que la paz es el símbolo de Dios. Lo que dice la escritura es otro cuento, pero porque Juan no tenía paz en la cárcel y era de Dios. Jesús no tuvo paz en la cruz y era de Dios. Entonces la paz del corazón no es la palabra de Dios. Pero lo que Jesús está diciendo es, más bien, no es la paz, es el oído. Es el entendimiento, el que tenga oídos para oír, el que comprenda, el que haya sido discipulado en su corazón por Cristo y su palabra, entenderá lo que le estoy diciendo. No están recibiendo a Elías personalmente, porque el mismo Juan Bautista dijo, tú eres Elías, y él dijo, no, yo no soy Elías. Pero Jesús está diciendo que sí era Elías. ¿En qué sentido? En que no era la encarnación de Elías, pero su enseñanza, ¿cuál era? La misma que de Elías, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces lo que Jesús está diciendo es, si ustedes quieren recibir la enseñanza de Juan, está muy bien, porque Malaquías dice, Malaquías 4, que Elías volvería, y la predicación de Juan es la misma predicación de Elías. Así es que la profecía de Malaquías 4 es Juan el Bautista. En este pasaje lo que Jesús nos está enseñando. Pero el que tiene oído para oír, que oiga. Y entramos a la razón por la cual quise titular el Evangelio entre críticas y acusaciones, ¿no? Y es porque a pesar de esto que Jesús está diciendo, Jesús está exponiendo el mensaje. Y no sé si les ha pasado. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando a veces evangelizamos y las personas no escuchan. Uno le dice y le dice y le dice, y a los pocos minuticos, todo lo contrario están creyendo. Y uno le dice, no, mira el Evangelio, lee la Biblia, cree en Cristo, ora, busca al Señor, mira que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ay, tan bonito todo eso. Y pasan 30 segundos, parpadea uno, y cuando voltea a mirar, imagínense que leí en la revista del horóscopo que ahí decía que mi esperanza estaba en poner una camándula en la chapa. Le voy a poner una camándula en la chapa. Te acabo de hablar 2 horas del Evangelio y me dices que la respuesta es una camándula en una chapa. No, ese no es el mensaje, pero esa es la realidad. Y Jesús dice lo mismo. Jesús está pasando por la misma situación que nosotros. ¿Quieren escuchar la predicación de Juan? Escúchenla. Escuchen a Juan el Bautista, porque él está hablando de mí, del perdón, de la vida eterna, de la salvación. Escuchen el mensaje de Juan el Bautista, que es el arrepentimiento, el reino de los cielos. Y dice el versículo 16, para ir a la tercera parte, sobre las críticas y acusaciones contra el Evangelio. Mas, ¿a qué compararé esta generación? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Les estoy hablando del Evangelio, pero ustedes no van a creer. ¿Sí? Les hablo, porque si el problema no es que Juan el Bautista no haya cumplido su labor, él sí la cumplió. El problema está en la gente. El problema está en el corazón de los oyentes. Y eso es triste. Pero debemos identificarnos con Jesús. Que uno a veces le habla a la gente y la gente no oye.
Jesús está diciendo lo mismo, pero es que ustedes no oyen el mensaje del Evangelio. Y Jesús entonces dice, ¿con qué voy a compararlos a ustedes? Y creo que nos aplica a nosotros. Ahora, Jesús va a utilizar algo que solo se puede entender cuando sabemos o conocemos la cultura, porque si no, no entenderíamos mucho. Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, ustedes son como esos niños, porque cuando habla de muchachos, la traducción literal es niños. ¿Qué significa este ejemplo de Jesús? Primero que todo, Él está hablando de una situación que todos los días el pueblo vive, y seguramente las personas que trabajan en una plaza lo saben, ¿cierto? Y es que los padres van a las plazas a vender, porque es su trabajo. Salían a la plaza, como aquí salir al centro comercial, allá todavía pues en la plaza pública. ¿Dónde dejaban a sus hijos? ¿En la guardería? Eso no funcionaba así. Tenían que cargar a sus hijos. Entonces se iban con sus hijos y mientras los padres vendían en la plaza, ¿qué hacían sus hijos? Jugaban ahí mientras los papás estaban vendiendo los suyos. ¿A qué jugaban? Había dos juegos populares en la época en las plazas. El juego de la boda o el juego del funeral. Particulares eran esos juegos, pero era lo que jugaban los niños en las plazas. El juego de la boda era, pues, hacer de cuenta que era una celebración de una boda. Había alegría, había gozo. ¿Qué más hay en una boda? Bueno, algunos dirán que estaban de luto, no, y en el funeral de gozo. No, realmente, a veces en las bodas, a veces no, en las bodas debe haber alegría. Y entonces por eso dice Jesús, que los niños dicen, había gente sentada en la plaza y llegaban y vamos a cantarles, o sea, vamos a jugar a las bodas, a algo feliz, les tocamos flauta. ¿Qué deberían hacer? Ponerse felices. Pero ellos no se ponían felices. Entonces le tocaba la flauta para que estuvieran felices y seguían aburridos. Bueno, entonces ya que no quieres jugar a la boda, entonces juguemos al funeral. Entonces vamos a endecharlos. ¿Qué es eso? Hacer cánticos o alusión al difunto, el luto, ¿cierto? Ustedes saben, los funerales por lo general a veces se cantan canciones, no para que el difunto se vaya feliz, sino porque es parte del duelo y es bonito. Entonces, por ejemplo, en un funeral cristiano más, aunque en esta vida no tengo riqueza, entonces, bonito, hay esperanza para el difunto cristiano, pero más que el difunto cristiano, es que yo sé que tiene vida eterna porque murió creyendo en el Señor. Pero hay dolor y hay tristeza, entonces se cantaban cánticos que hacían alusión a un velorio, y ellos tampoco. En pocas palabras, o sea, no se entristecían, o sea, ni con alegría ni con tristeza, que es lo que ahí dice. Los endechamos y no se lamentaron. Entonces no querían jugar algo feliz, pero tampoco algo triste. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Malos y sí, malos y no. Es lo que Jesús está diciendo. Si les hacemos esto, le encuentran el pelo. Entonces lo otro, y tampoco les sirve. Entonces Jesús está diciendo, a esta generación, ni los profetas, ni el Mesías les sirve, porque no tienen oídos para oír. Es lo que Jesús les está diciendo allí. Y lo va a explicar más adelante. Una aplicación que podemos entender es cuántas veces la gente desprecia el mensaje del Evangelio porque el predicador habla pasito, porque el predicador no le combinan las medias con el vestido, porque el predicador usa tiranta con corbata y eso no se puede hacer, porque el predicador habla muy duro, porque el predicador tiene ojos verdes, porque el predicador no tiene corbata, porque el predicador tiene un jean en vez de tener un pantalón de drill. Juan el Bautista no comía, o sea, él comía legumbres. Y ahí dice que langosta. Bueno, la langosta no es el animal. Cuando dice que comía miel y langosta, era una especie de legumbre que se llamaba langosta. O sea, él comía verduras. Y él no lo hacía porque fuera fitness, ¿no? Él lo hacía por la misma razón del profeta Daniel, para no contaminarse de esa generación. Y no estaba mal. Pero la gente y el ojo de los críticos desechaban la verdad del Evangelio.
por unas cosas tan necias, tan tontas. Es que en esa iglesia todo muy chévere, la predicación muy chévere, pero es que esas sillas... ¿En serio? O sea, ¿prefieres ir allá a una cosa de cueva de ladrones porque las sillas son cómodas? O sea, no digo que acá pase. Pongo los ejemplos que hemos oído de muchas personas, o he oído durante casi 11 años, y más, pues la gente se pone a decir unas tonterías y desprecian el evangelio porque están más pendientes de buscarle pelos al gato, dicen por ahí, la comba al palo, y siempre se la van a encontrar. Siempre van a encontrar una negativa en la palabra de Dios, incoherente y sin sentido, aunque sea mentira, pero la ven y la quieren ver, y nadie les podrá decir que la escritura no tiene mentiras, que lo que está mal es la interpretación. Y es lo que el Señor aquí nos está diciendo. ¿Quién es esta generación? Es una generación que está más pendiente de estar criticando cosas que no son importantes, de estar pendiente de lo que no es importante. Y por eso hay gente que asiste a las iglesias cuando predica un pastor y el otro no. Ay, no, me tocó viajar, porque cuando en una iglesia tiene varios pastores o ancianos, a veces eso es contraproducente, porque la gente empieza a tener preferencias. Y entonces hay que buscar esas preferencias. Y por estar en esas, no quisieron escuchar a Juan el Bautista. Si vamos a ponerle la flecha al centro y vamos a lanzarla, que sea porque haya algo que en la predicación, o en el vivir, o en alguna situación no sea el correcto, pero por lo demás, uy, mire, se paró Karen y tiene jean, y eso que iba a dar el anuncio. Y uy, qué vergüenza. Menos mal no somos muchos. A veces eso es lo que la gente ve. Y muchas veces la gente ve eso. No, mira, busca a Cristo, cree en Cristo, yo te vengo a predicar del evangelio. Pero usted el otro día me alzó la voz. Desechas el mensaje del evangelio por algo que ni siquiera es pecado. No me saludan en la iglesia, no me dieron frutitas. Pues en la entrada entré, no me dieron la bienvenida, no me abrazaron fuerte, medio me hicieron así. Y tú abrazaste, no, pero es que es el deber de no. Esa es la generación de Cristo y es nuestra generación. Por estar pendientes de esas minucias, rechazamos el mensaje del evangelio. Y es fácil entenderlo en el versículo 18 y casi todo el 19. Vino Juan a cantarles funerales, porque eso es Juan el Bautista representaba funeral, se abstiene de comidas, dice no comía, no bebía vino, se abstiene de todo. ¿Y qué dicen? Es un demonio, dice ahí, demonio tiene. O sea, Juan es el que es el funeral en la historia de Jesús. Pero luego llega el juego de las bodas. Y viene Jesús, que sí come, que sí se toma sus vinitos, y que le dicen, este es un comelón y bebedor. La pregunta es, ¿qué iglesia le sirve a la gente? No nos sirve ninguna. Y la gente por eso se la pasa de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, y lo único que va a hacer es demostrar que es un enemigo del evangelio. No, es que yo no voy a esa iglesia. Hay gente que nos dice, no, es que faltan iglesias de sana doctrina. Nosotros tenemos una iglesia de sana doctrina y acá no están. Realmente el problema es la falta de iglesias de sana doctrina. No, es que es una generación que se les toca una armonía y no la bailan. Se le toca a otra y es peor, porque están más pendientes del señalamiento, del juicio y de estar atacando que de escuchar el mensaje del evangelio. Y Jesús está diciéndolo. ¿No es lo que nos pasó a nosotros muchas veces evangelizando? O sea, que nos pasa a veces. ¿No les ha pasado nunca? Uno evangeliza y la gente está más pendiente de los problemas, de las minucias. Pero es que yo no voy porque es que los pastores son ladrones. O sea, estás cogiendo la cruz del evangelio y menospreciándola, porque la minoría de los pastores roban, son deshonestos, porque no son la mayoría. No son la mayoría. Por lo menos en el presbiterio hay más de 15. No son ladrones. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Miren, o sea, la gente está preparada de esas minucias destructivas, pero termina diciendo lo mismo que leímos en el Evangelio de Juan cuando dice estas palabras: los condenarán. Termina el versículo 19 diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús no tenía hijos. Entonces hay que empezar a aclarar qué significa esto.
Uno de los conflictos que tiene la gente es cuando se leen diferentes traducciones. Por eso hay iglesias donde, no, leamos mejor todos la misma versión. No, pues yo sí soy amigo de que entre más versiones mejor, aunque tengamos mucho cuidado porque hay algunas que son completamente terribles en algunos versículos. Que día lo voy a anotar y lo voy a estudiar, un versículo de la Nueva Traducción Viviente por poquito y le prendo candela a esa traducción. Pero es que es solo un pasaje, no son todos, la gran mayoría son maravillosos. Pero leí eso dentro de una de las predicaciones del domingo y casi me pongo a llorar por la cosa tan atroz que dice allí. No me acuerdo y no me piden que me acuerde. Es mucha tarea difícil. Pero muy bonito es poder contrastar versiones. Y las versiones como la Nueva Traducción Viviente, como la Biblia de las Américas no están así. Como la versión internacional, que buscan dar un lenguaje más común, interpretando el versículo, pues son interesantes y son Biblias que valen la pena leer, ¿no? No estamos defendiendo la Reina Valera porque no es eso a lo que el Señor, o sea, el Señor dice defiende mi palabra, no defiende la editorial que hizo la Reina Valera, no, hay que defender la verdad del Evangelio, pero uno de los desafíos es la diferencia entre las traducciones, muy distinto es decir los hechos a decir los hijos. Ahora, los hijos son resultado de los hechos que hacen los padres cuando están solos. Y es eso lo que el autor está queriendo decir. Solo que la traducción no es hijos. Está mal la traducción. Porque literalmente la palabra habla referencia a sus obras en este pasaje. ¿Está mal entonces? ¿Es una herejía? No. Si nosotros miramos Lucas capítulo 7, versículo 35, si llegamos al tiempo está bien, si no lo voy a leer. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es exactamente el mismo versículo, la misma historia. Y el original dice sus hijos. Así es que no hay conflicto entre Mateo 11 y Lucas 7, aunque es la misma historia, es el mismo pasaje, pero en el griego Mateo lo define como sus obras y en Lucas literalmente la palabra griega es su descendencia o sus hijos. Entonces no hay conflicto, no hay ningún conflicto. Pero lo que sí quiere decir el pasaje es que la sabiduría se justifica, se evidencia, se hace real y verdadera en el resultado. En el resultado. Y cuando habla de los hijos es porque ¿en dónde son las obras del Evangelio? ¿En las mascotas? ¿En los animales? ¿En las plantas? No, ¿en quién? En los seres humanos. En los seres humanos. En pocas palabras lo que Jesús está diciendo es, los seres humanos somos enseñados con un tipo de sabiduría. Solo hay dos sabidurías en el mundo, la verdadera y la falsa. La sabiduría que es del mundo y la sabiduría que es de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es la sabiduría que trae la enseñanza de la profecía de Juan el Bautista, del reino de los cielos, de todo lo que hemos expuesto, es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría se hará evidente en el corazón de los que teniendo oídos, sí oyeron. ¿Qué quiere decir? Un cristiano verdadero vive un verdadero cristianismo. Punto. Eso es. No existe un cristiano que no viva como un cristiano. Existe el cristiano pecador en proceso de santificación que está siendo santificado y peca y falla. Pero tus pecados, si eres un verdadero cristiano, mis pecados, si somos verdaderos cristianos, nos quiebran el corazón. Nos quiebran el corazón. Que su corazón sea distinto. Nuestro corazón que sea distinto. Y eso es lo que hace la sabiduría. Y eso es lo que dice ahí. La sabiduría es justificada cuando tú muestras la obra de Cristo en tu vida. Y no necesariamente la perfección. El hecho de uno estar reconociendo, sentirse de verdad mal, como Zaqueo, ¿recuerda? Que Zaqueo se subió a un árbol, Jesús se autoinvitó a que, y qué pena uno llegarles de sorpresa. Jesús no le dio pena, oiga Zaqueo, aliste el almuercito porque para allá voy. Y él se fue para la casa de Zaqueo, nadie lo invitó, él se fue. Pero ¿qué hizo Zaqueo? De verdad se sintió mal por sus pecados, porque estuvo cara a cara con Jesús. Y no solamente dijo, no volveré a hacer el mal, sino que dijo, le devolveré y más a los que le he hecho daño. Ese es el corazón de un cristiano. Así es que esto nos enseña que cuando las personas no están interesadas en la verdad, van a usar cualquier pretexto para ignorar.
Cuando una persona no está interesada en escuchar la verdad, usará cualquier pretexto para ignorarla. ¿Cómo podríamos entonces concluir? Creo que la mejor conclusión es esta: la evidencia en nuestros corazones. ¿Cuál es la sabiduría que nos está entrando a nuestra alma? Los programas de televisión, lo que leemos, lo que oímos, la palabra del Señor, que oímos, que vemos, que estudiamos todos los días. Qué bonito cuando, oiga, no, tenemos un compartir, no sé qué, el ponqué, la torta, hoy no hay, solo antojo. Y entonces digo, oiga, mire que vi en una predicación acerca de tal cosa. Sí, de verdad, y que uno, uy, qué chévere, cuénteme más. Eso es lo que dice Efesios, con cantos, con himnos. Hablemos de la palabra del Señor todo el tiempo. Inundémonos, dice Colosenses, del conocimiento de la palabra de Dios. Sana predicación. Y qué bueno, oiga, mire qué gozo es cuando a veces las personas se acercan y nos dicen, ay, mire que leí un libro o escuché una predicación y digo lo que usted había hecho. No es porque uno tenga razón o no, eso es lo que menos importa. Es porque estás estudiando la palabra cada día de tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, estudiar la palabra cada día de nuestras vidas. Cuando hay preguntas. Ahora, cuando no hay preguntas, yo no estoy diciendo, este no estudia, que no pregunta nada. No, no es eso. Cada uno. ¿Qué sabiduría nos inunda? ¿Qué sabiduría es la que nos está formando? ¿O es la sabiduría del mundo? El mundo te está diciendo, o el mundo está diciendo, seamos libres. Así es que la pregunta es, y la conclusión sería esa: ¿cuál es la sabiduría que nos está formando? ¿Cuál es la sabiduría que nos está formando? Oremos.